Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N, es muy grato estar de vuelta. Vamos al tema. Atravesamos posiblemente el periodo económico más disruptivo de las últimas décadas, un momento de quiebre lleno de incertidumbre, donde la geopolítica juega un rol trascendental. La geopolítica seguirá dominando el escenario global al ritmo de las guerras en Ucrania y Gaza, y de la pugna tecnológica y comercial cada vez más recia entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Esta pugna está generando una oleada proteccionista que a su turno ralentizará la globalización en lo que The Economist llama ahora globalization, que libremente podría llamarse globalización a fuego lento. Para discutir tan crucial tema, ver dónde está posicionado el Perú y qué nos conviene hacer al respecto, esta noche me acompañan Farid Cajat, internacionalista, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, y Edgar Vázquez, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo. Muy buenas noches a los tres. Comencemos, Edgar. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hace pocos días un sustancial aumento de los aranceles sobre automóviles eléctricos a 100%, así como a paneles solares, acero y otros productos de fabricación china. La Casa Blanca dijo que las medidas tenían como objetivo proteger los empleos estadounidenses y eran una respuesta a políticas comerciales injustas de China. Esta reanudación o escalada de la guerra comercial, en cierta forma desatada por Trump en marzo de 2018, ¿tiene nuevos ángulos o facetas? Sí, bueno, Gonzalo, definitivamente el término que estás usando es correcto, ¿no? Es una intensificación, una reanudación, porque en realidad después de las medidas que Trump introdujo en aquel entonces por el lado de incrementar aranceles y medidas de salvaguardia, prohibir exportaciones de productos estratégicos, insumos tecnológicos estratégicos, sancionar, incluso iniciar con el procedimiento de sanciones a algunas empresas chinas y a inversiones americanas en China, y por supuesto sancionar a las mismas para tratar de presionar a un retorno. Ahora se ve, digamos, nuevamente atizada con estas medidas, ¿no? En una circunstancia además que en la política norteamericana no avisora que vaya a existir ningún cambio, ¿no? Al inicio parecía que había cierto nivel de esperanza en que Biden pueda amenguar esta circunstancia, pero no existió ningún cambio, ninguno. Tanto así que recordemos que Trump retira a Estados Unidos de la negociación del Transpacífico y Biden, que era vicepresidente de Obama, el que lo suscribió en su momento, cuando llega, muchos pensaban que podía ser una oportunidad para que él recobre el liderazgo en la liberalidad del comercio global de Estados Unidos, y eso no ocurrió y no va a ocurrir en la coyuntura actual ni en el futuro cercano. Así que nuevas aristas sí, en el hecho de que ahora se está atizando más por el lado del sector de automotriz, que es el sector en donde se está concentrando estas medidas de Biden. No quiere decir que esto que no puedan incorporarse otros elementos adicionales, como ya lo hubieron en el pasado con semiconductores, chips, entre otros. Entonces, digamos, lo novedoso es, digamos, la profundización de esta guerra comercial en un sector tan estratégico que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Bueno, Elmer, para Estados Unidos, reducir la dependencia de la tecnología china, en particular de los semiconductores, es una cuestión de seguridad nacional. Washington viene gastando más de 100.000 millones de dólares en subsidios para desarrollar la capacidad interna, al tiempo que frena la exportación de tecnología estadounidense a China. ¿Te parece simétrico denunciar los subsidios o el gasto chino en investigación y desarrollo de productos mientras se hace lo mismo del lado norteamericano? No, primero hay una dependencia de productos chinos, no de tecnología china. China también depende de Estados Unidos. Estados Unidos está más adelantado. Tecnológicamente sí. China depende de Estados Unidos. Así es. Estados Unidos es la frontera del mundo hoy día en tecnología, ¿no? China produce más barato, que es distinto. Pero efectivamente, después digamos, la amenaza china al mundo por el lado de apoyo
a Rusia en el conflicto con Ucrania, han cambiado los ojos, ¿no? Y efectivamente yo creo que esto se viene más fuerte, o sea, barreras de todo tipo, comerciales, no solamente de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, ¿no? Con China también eso se va a venir, y eso puede llevar al mundo a un mundo de dos bloques, ¿no? Parecido a la Guerra Fría, con otros actores, pero con efectos en el comercio, en la especialización, distintos, y sin duda eso afecta a Perú, siendo un país pequeño y abierto al mundo, no le conviene, digamos, un mundo bipolar en lo comercial, en lo tecnológico, ¿no? Eso aumenta los costos de transacción también, y complica también en segunda vuelta a Perú en el sentido, no directamente al precio del cobre, ¿no? O el precio del petróleo, sino en segunda vuelta, siendo un país pequeñito, temas como el cambio, el calentamiento global, el manejo de la inteligencia artificial, como país pequeño, ojalá que el mundo esté unido en eso, ¿no? Y no desunido. Eso puede tener efectos colaterales de segunda vuelta más generales sobre el país, ¿no? Farid, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang, en respuesta a una pregunta sobre el comercio con Estados Unidos y las restricciones tecnológicas, dijo que si Estados Unidos se pone tan nervioso cada vez que oye la palabra China, ¿dónde está su confianza como país importante? Y agregó que si Estados Unidos solo quiere prosperar, pero niega a otros países su legítimo desarrollo, ¿dónde queda la equidad internacional? ¿Qué podrías comentar al respecto? Bueno, ahí hay un elemento de verdad en lo que decías antes, ¿no? China efectivamente da ventajas competitivas a sus empresas por medios que podrían ser cuestionados bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, pero lo mismo hacen Estados Unidos y la Unión Europea. No es cierto que China probablemente lo haga en mayor proporción, por esta relación simbiótica que hay muchas veces entre el Estado y empresas privadas de matriz china. Pero, por ejemplo, la prueba de que no solo lo hace China es la paradoja de que Estados Unidos y la Unión Europea se acusan mutuamente de respaldar a su industria aeronáutica. Airbus en el caso de la Unión Europea, Boeing en el caso de Estados Unidos, llevan su caso a la OMC y la OMC le da la razón a los dos. Es decir, los dos faltan a las reglas. Los dos benefician de manera indebida a sus industrias domésticas. Entonces ahí China tiene un punto, ¿no? Y es que Estados Unidos lo culpa por prácticas que no solo China realiza. Y ahí entra a tallar algo que en lo que Trump, en honor a la verdad, es más claro que Biden, porque Biden alega siempre razones económicas para justificar sus sanciones. Trump dice explícitamente China es un rival mucho más allá de lo económico, es el principal rival geopolítico de Estados Unidos y por eso también aplicamos sanciones. Ahora, yo sin embargo creo que esas sanciones tienen límites precisos. O sea, lo que obtienes con las sanciones no es que el otro no tenga acceso a los bienes en cuestión como semiconductores avanzados, lo único que logras es atrasar un par de años el acceso a esa tecnología, ¿no? Ahí hay un ejemplo, satélites que producía la Unión Europea con propiedad intelectual estadounidense o de empresas estadounidenses. Estados Unidos le exigió a Europa que dejara de venderlos a China. Los europeos eventualmente desarrollaron satélites sin propiedad intelectual estadounidense para mantener el acceso al mercado chino. Cada uno busca su modo de vivir. Edgar, el mundo vive una escalada de proteccionismo comercial y una lucha frontal por la hegemonía tecnológica entre Estados Unidos y China. El multilateralismo liderado por la Organización Mundial del Comercio parecería destinado a ser cosa del pasado. ¿Cómo ves el futuro del comercio global de bienes? Bueno, es cierto que los organismos multilaterales, no solo en comercio, en general están atravesando una crisis importante. En particular la Organización Mundial de Comercio, luego de que, digamos, precisamente por presiones del gobierno norteamericano y por circunstancias de las negociaciones que hay a este nivel, no se ha podido completar los árbitros del órgano de apelación y por ende cualquier incumplimiento de las reglas multilaterales finalmente no pueden, digamos, reforzarse en el sentido de su cumplimiento a través de los casos de solución de diferencias y por ende la posibilidad de que el organismo le brinde a un país que utiliza estos mecanismos de solución civilizada de las disputas, la posibilidad de retaliar en caso que el país que está, digamos, violentando las reglas, pues obviamente no cumpla con los fallos. Esta circunstancia es la que nos está llevando a que en realidad estén proliferando de distintas vertientes medidas proteccionistas
Y lo que vemos en las estadísticas es que las notificaciones, no solamente de estas medidas grandes que vemos de elevar aranceles, sino de lo que está ocurriendo con medidas antidumping, medidas de salvaguardia, restricciones sanitarias, muchas de ellas encubiertas con objetivos legítimos de protección del medio ambiente o de salud, etcétera, pero cuando uno analiza el detalle técnico de las mismas, claramente tienen una orientación de protección. ¿Y quiénes son los jugadores que están elevando el número de medidas proteccionistas a escala global? Los más grandes, ¿no? Estamos hablando de las economías que antes eran las que buscaban una convivencia a través de la negociación para liberalizar el comercio global y que ahora más bien han pasado a una etapa de lucha muy, digamos, intensa respecto de medidas que llegan a la palestra de la opinión pública como las del presidente Biden y otras que están pasando muy desapercibidas por debajo de la alfombra y que afectan incluso a países como el Perú, ¿no? Y a nuestras exportaciones. Ahora, ¿cuál viene siendo el resultado de esto, ¿no? Porque en teoría la orientación de estas medidas es para incentivar las industrias de Estados Unidos. Y está ocurriendo algo que es paradójico, ¿no? Están cayendo las importaciones de esos productos, sí, pero a su vez están afectando a los fabricantes de Estados Unidos que requerían de insumos chinos. Han caído las exportaciones Estados Unidos a China de los productos que también han sido sancionados en retaliación. Hay una generación ahí de circunstancias relacionadas a los precios también, porque mientras que los precios de los productos que han sido ahora, digamos, afectados en su acceso por aranceles han subido, los precios de los productos exportados por Estados Unidos que también se han afectado, a la abundancia que ha quedado, han bajado. Entonces, finalmente, esto no ha decantado en una mejora del saldo comercial negativo de Estados Unidos. Es más, se ha acrecentado, porque lo que ha ocurrido es que esos productos probablemente ya no provienen de China, pero ahora provienen de México, ahora provienen de Japón, ahora provienen de otros socios. Entonces, incluyendo en algunos casos también, inclusive de Perú. El año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con México por primera vez fue mayor que el déficit con China. No había pasado antes. Elmer, ¿tú qué dirías respecto a este otro argumento chino? Si Estados Unidos monopoliza persistentemente el extremo superior de la cadena de valor y mantiene a China en el extremo inferior, ¿dónde están la equidad y la competencia? No, a ver, para un país pequeño como Perú, efectivamente nos conviene vender al mundo lo más que podamos, de acuerdo a nuestras ventajas comparativas, competitivas, dinámicas, lo que fuese, pero eso nos conviene. Cuando eres muy grande, no, hay otras consideraciones también, ¿no? De seguridad nacional. Pero eso vale para los dos grandes. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que China no despertaba temor hace 30 años, porque era un país realmente muy pobre, muy pequeño, subdesarrollado, en verdad. Y era la fábrica del mundo, o sea, los principales juguetes, zapatos, carteras o autos baratos en una buena. Y eso ha permitido que el mundo desarrollado tenga también niveles de precios bajos, y ha gozado de una paz económica, un buen económico con precios bajos. Pero China es demasiado grande, entonces ya el tamaño absoluto hoy día en dólares corrientes es más grande que Estados Unidos. Y en dólares PPP es un poquito más chico, pero ahí están los dos muy parecidos, ¿no? Si bien es cierto, todavía China es un país en desarrollo, el PIB per cápita es parecido al chileno, digamos, ¿no? Pero su tamaño es colosal y despierta, por supuesto, temores geopolíticos, ¿no? A un mundo más bipolar. Además, es de otra cultura, no es una democracia, entonces hay factores que no podemos negar, ¿no? Que están encima de la mesa. Y la parte comercial es parte de las herramientas de un país para proteger sus propios intereses, ¿no? Una subpregunta para una respuesta breve, Elmer. En el tema de servicios financieros, sin embargo, Estados Unidos tiene una supremacía que China no disputa. Es más, tiene el señoriaje del dólar. Efectivamente, China no tiene una moneda convertible a comenzar. Todavía el yuan no es, o el renminbi no es rival del dólar. El dólar, en dólares, el comercio mundial, 80% del comercio mundial está en dólares, 10% está en euros, 5% en yenes. O sea, todavía China no es un rival ni en reservas de los bancos centrales, ni en el manejo comercial del planeta, ¿no? El dólar ahí está sobrerepresentado además por Estados Unidos. Pero déjame decirte que China tampoco no es un jugador limpio, es el país que más denuncias tiene en la OMC, sobre todo por copia. O sea, los derechos de autor allá son una palabra, verdad, que tiene otro significado, ¿no? Y eso, el mundo se hacía loco porque era barato, pero ahora ya hay que ajustar las tuercas, ¿no? Farid, ¿crees que Biden es blando y Trump duro frente a China? ¿Y qué se podría esperar tras la elección presidencial en noviembre próximo? Yo honestamente creo que son virtualmente indistinguibles respecto a China, ¿no? Históricamente el partido que favorecía el libre comercio era el republicano.
Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ratifica en el Congreso gracias al apoyo republicano. El presidente demócrata lo promovía, pero no su partido en el Congreso. Los republicanos son los que ayudan a aprobarlo. Con Trump, el Partido Republicano se vuelve proteccionista y ahora en eso ya no hay mayor diferencia. Ya, por ejemplo, cuando Trump tiene que decir, Biden dice, yo subiría los aranceles a vehículos eléctricos de 25 a 100%, y Trump dice, yo lo subiría a 200, con 100% ya lo sacaste del mercado, o sea, ya da exactamente lo mismo si son 100 o 500, ¿no? Pero ese es el punto, quién es más duro con China parece ser la única discusión. Hay algo, sin embargo, que ha hecho Biden que me parece inteligente. Acaba de aumentar aranceles a algunos productos chinos, pero dice que el aumento se va a dar en un periodo, de manera progresiva, en un periodo de 2 años. Lo que alega el gobierno es que lo van a hacer de ese modo para que las cadenas de suministros que surten empresas americanas tengan tiempo de adaptarse. Yo honestamente creo que lo hace porque no quiere que China aplique sanciones retaliatorias de inmediato, porque en el pasado China lo que hizo fue aplicar sanciones específicamente contra los estados pendulares, esos 6 o 7 estados que definen una elección presidencial en Estados Unidos, y sabemos que Trump perdió por relativamente poco. Entonces ahora podría pasarle a Biden. Yo creo que más bien está postergando la implementación de la medida, pensando que una vez pasada la elección se pueda renegociar el tema. Un pequeño comentario, pero la verdad es que parece que en la mesa nos olvidamos de un aspecto importante, la calidad del precio. Los autos chinos están avanzando de manera vertiginosa, están capturando el mercado mundial en Europa, en cualquier sitio. En la industria eléctrica están... En la industria eléctrica han barrido a Tesla, bueno, no han barrido, le han sacado ventaja. Y no es pues gratuito, o sea, es que tienen buen diseño, muy buen precio y buena calidad. No sé en cuántos segundos llegas a 100 kilómetros, pero es bien fuerte. ¿Tú querías agregar algo? Sí, Elmer mencionaba las dimensiones, ¿no? Yo quería aportar algunos datos. Hace 24 años, China representaba el 3.6% de la economía global. En 2023 representó el 18%. Un crecimiento impresionante. Mientras que Estados Unidos representaba el 30% y el año pasado representó el 25%. Ahora, cuando hablamos ya del comercio del mundo con estos dos países y vemos con quién se comercia más, hace 24 años Estados Unidos concentraba el 79% del comercio del mundo con estos dos países, con China y con Estados Unidos. Y China solo el 21%. El año pasado China concentró el 54% de ese comercio. Y si ya hablamos de Perú, hace el 2000, China solo era el 18% de nuestras exportaciones, el año pasado fue el 67%, y Estados Unidos era el 82% obviamente, y es ahora solo 1/3 de lo que exportamos. Entonces, el avance vertiginoso que ha tenido China en esos años ha sido muy importante, pero también hay que reconocer que en los últimos 5 ha habido una desaceleración de ese crecimiento de China, muy significativa, ¿no? Que lo ha llevado a crecer 5% el año pasado, 5% el mundo lo ha celebrado, pero 5% comparado a lo que crecía hace 3 años, 8, 9, y hace 10 años 12, 15%, es claramente una desaceleración fuerte del crecimiento de la economía china, y se siente, por supuesto, también en el crecimiento del comercio global, inclusive de las tasas de crecimiento del Perú, porque antes teníamos tasas de crecimiento promedio de 12, 15%, el año pasado hemos crecido 1.9% en nuestra exportación. Claro, pero Elmer, acá hay una situación de crecimiento decreciente que es común, ¿no? Le pasa Es a cualquiera. común cuando llegas a ciertos niveles de desarrollo. Si eres Europa o Estados Unidos, ya creces 2%. Si eres China, no. Es muy pronto para que China se estabilice esas tasas de convergencia, ¿no? Eso es muy malo para China. Yo creo que de toda esta guerra comercial, el que más pierde es China, porque China como tiene superioridad comercial con el mundo, si hay una guerra comercial, pierde más el que tiene más superioridad comercial, ¿no? Eso es aritmética, digamos. Entonces, y eso le está pasando a China, aparte de otros males que quisiera comentar, que son los famosos 4D. La primera es el tema del demográfico. No, China ya no es más un país cuya población económica activa crezca. Ya el año pasado hubo menos trabajadores activos que el anteaño. Y a nivel de trabajadores activos y a nivel de población, este año también comienza a decrecer. Entonces, cuando un país tiene envejecimiento y menor población económicamente activa, no es un país que va a ir a un boom, más bien va a tener que manejar el estancamiento. Es la primera D. La segunda D, muy rápido,
decoupling, o sea, desacoplamiento. Ya el mundo no jala a China, ¿no? Ya sus exportaciones efectivamente crecen en bloque de producto, ¿no? Y entonces ya no es un gran jalador de China. Tanto es así que la nueva política del presidente es, ahora miremos mercado interno y la exportación es como un accesorio. La 4D es justamente el tema de la demanda. China nunca pudo tener niveles de consumo de Occidente. El consumo entre el PBI en Estados Unidos o en Perú es casi 60% de productos, 65%. En China es 40%. O sea, nunca el chino promedio fue muy gastador. ¿Y por qué? Por varias razones, entre ellas porque hay más sistema de jubilación, entonces tengo que mantener a mis dos padres. Entonces ahorro para eso, ¿no? Entonces nunca el consumo chino jaló a la economía china. Fueron las exportaciones que ahora se han estancado y fue la inversión en infraestructura, que ahora se ha estancado. Porque si tú inviertes 40% de producto, el doble que invierte Occidente en infraestructura, algo va a estar mal, o sea, algo está mal asignado, y eso ha pasado con el inmobiliario, ¿no? Entonces, y la cuarta es la deuda. La deuda es tremendamente alta de gobiernos locales, que como un todo son parecidas a la deuda de Estados Unidos. Entonces, esas 4Ds, que son factores estructurales, pueden hacer que China no crezca como lo venía haciendo, sino, mira, no es un dato mío, es un dato un forecast del FMI, un pronóstico del FMI para fines de esta década, China creciendo a ritmo de 3%, o sea, menos que el mundo. Eso habla que, los problemas los puede agudizar más bien, ¿no? Porque claro, ya no eres un país, y no vas a casar a Estados Unidos nunca. O sea, si creces 3%, 40 años más no hay convergencia, ¿no? Te quedas a medio camino. Bueno, eso está por verse. Vamos a una pausa y volvemos. Continuemos. El presidente Xi Jinping dice que se recompondrá la economía de China. Justamente esto viene a colación de las 4Ds. Que se recompondrá su economía para dominar las industrias del futuro, combinando lo que él llama tecno-utopismo. Es una palabra bien interesante. Planificación central, como de costumbre, y una obsesión por la seguridad, como de costumbre. Anuncia que China dejará atrás el acero y los rascacielos, como acabas de mencionar, y pasará a una era dorada de producción en masa de automóviles eléctricos, baterías, biofabricación y una economía de baja altitud basada en drones. Trump, por su lado, parece centrado en hacer América grande de nuevo, su famosa frase, con un retorno protegido de la industria de automóviles y algo de nearshoring, o sea, abastecerse de la vecindad y no del Asia. Pero ¿a dónde va Norteamérica? A ver, Estados Unidos ya es un país que muchos quisieran ser, ¿no? Cuando alguien dice, cópiate el modelo fulanito, oye, copia Estados Unidos, ¿no? Democracia estable, gran bienestar, elevado PIB per cápita y libertades, ¿no? Entonces, es un país que no quisiera ser. ¿Hacia dónde va? Más bien, los demás quisieran ir hacia donde va Estados Unidos. China más bien es un gran experimento, ¿no? Porque la humanidad no ha conocido un capitalismo de Estado de este tamaño, manejado por el Partido Comunista y además con tecnología. El mundo lo desconocido. No sabemos a dónde puede ir. Algunos economistas importantes, muy respetados, que son expertos en desarrollo, como Acemoglu, ¿no? Ya pronosticaban hace unos años con su famoso libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que países como China, tarde o temprano, se van a ir estancando, ¿no? Como apareció con la Unión Soviética, por ejemplo, por el tema de creatividad y el tema democrático, que al final del día tiene que ver con la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Innovación. Farid, estamos entrando a un mundo crecientemente bipolar, donde dos potencias, Estados Unidos y China, tienen la capacidad de influir determinantemente en los asuntos globales, por supuesto de acuerdo a sus intereses contrapuestos. Y estamos ante una potencial reedición de la Guerra Fría de los años 50 y 60 del siglo pasado entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Hasta qué punto podría escalar tamaño conflicto de intereses? A ver, yo creo que hay un nuevo escenario internacional que hace menos factible volver a algo como lo que fue la Guerra Fría. Uno, el grado de interdependencia económica que todavía existe entre Estados Unidos y China no tiene comparación con la virtual ausencia de comercio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o flujos de inversión. La Unión Soviética tenía algún grado de relación económica con Europa occidental, en particular Alemania, pero nada comparable a la relación que China tiene hoy en día con ambos, con la Unión Europea y con Rusia, y mayor interdependencia
en términos economistas, eleva el costo de oportunidad del uso de la fuerza. Es decir, es más difícil usar la fuerza porque al costo de pelear hay que añadirle el costo de la interdependencia perdida en la eventualidad de un conflicto. Segundo, hay problemas que no teníamos durante la Guerra Fría como el cambio climático, y son problemas que si no hay cooperación entre Estados Unidos y China no se van a afrontar debidamente. Por no mencionar que hemos tenido un problema que el mundo no veía desde hacía 100 años, una pandemia fuera de control. Y yo soy de los que cree que eso se salió de control porque China y Estados Unidos no cooperaron. No cooperaron entre sí, no cooperaron con la Organización Mundial de la Salud, porque tuvimos 2 pandemias previas en el siglo XXI, pero no causaron digamos, ese costo, porque sí hubo cooperación y la OMS coordinó la respuesta. Entonces, creo que eso pone límites a qué tanto puede escalar el enfrentamiento. Menor dependencia económica entre Estados Unidos y China en el futuro podría ser más probable que esto escale, pero digamos, lo que sí diría es que si vamos hacia algo así, recordemos la última vez que las grandes potencias del sistema internacional pasaron del libre comercio al proteccionismo. Fue durante la Gran Depresión, con lo cual acentuaron el efecto de la depresión y terminamos con la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo en ese sentido sí creo que si esto se maneja de manera equivocada puede tener consecuencias dramáticas, pero presumo que habrá suficiente inteligencia como para no hacerlo. Yo, sin embargo, sí temo una cosa. Deng Xiaoping fue suficientemente inteligente como para crear una dirección colegiada. O sea, un individuo no puede conocer toda la información necesaria para tomar decisiones para una economía protagonista en el mundo. Con Deng Xiaoping hemos vuelto a un liderazgo personalizado y hay síntomas de que la gente no le dice lo que no quiere oír por temor a perder el favor del líder. Entonces, por ejemplo, cuando su política de cero COVID no funcionó, empezaron a usar, digamos, eufemismos como cero dinámico para no decir que el líder se había equivocado. Una pregunta extra, Farid. ¿Tú crees que en el mundo actual, donde hay una amenaza atómica, una guerra como la Segunda Guerra Mundial sería sobrevivible? No. Bueno, para empezar, ese es un tema en donde me acuerdo una discusión en Estados Unidos. Los militares siempre dicen, nosotros somos los que sabemos de guerra, y un académico le dice, general, yo he peleado tantas guerras nucleares como usted. 0. Además hay un tipo que aprieta el botón. Sí, pero digamos, el tema es que una guerra nuclear es un escenario que el mundo nunca ha vivido. Luego entonces no tenemos ningún precedente que nos sirva de guía. Sin embargo, lo que sí es obvio es que tenemos una capacidad de destrucción mutua asegurada. Esta idea que en algún momento manejó Estados Unidos de una guerra nuclear limitada, el problema es quién determina cuándo se ha cruzado el umbral que lleva a una escalada o no. No lo sabemos y probablemente por eso no hemos tenido una guerra ni siquiera convencional entre potencias nucleares. Bueno, es un escenario indeseable. Edgar, 90% del comercio mundial de mercancías se realiza por rutas marítimas y varios de los corredores marítimos más transitados del mundo corren el riesgo de sufrir disrupciones geopolíticas e incluso bélicas, como el Mar Rojo. ¿Cómo juega en esta perspectiva el puerto de Chancay y el futuro puerto de Corío, más los otros puertos en el país? ¿Qué le espera al Perú a futuro? Bueno, primero es que cualquier desarrollo de infraestructura en el Perú es, por supuesto, muy positivo porque tenemos una brecha muy grande, realmente muy grande. El Perú, no solamente en puertos, en aeropuertos, en carreteras, en trenes, etcétera, la brecha es muy grande. En ese sentido, ya el solo hecho de que podamos tener un puerto de esa característica, que en su máximo desarrollo, porque recordemos que es por etapas, va a tener pues unas dimensiones que nos van a permitir tener a los mayores barcos digamos, contenedores del mundo apoderando y generando un hub en el Pacífico Sudamericano, es muy positivo, y cuantos más puertos podamos seguir desarrollando con capitales, digamos, que podamos atraer desde el mundo, va a ser siempre mejor. Ahora,
¿Qué tanto esto nos va a aliviar o no las circunstancias globales? Va a ser muy relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Canal de Panamá con el clima y la reducción de sus aguas, ahí, digamos, para nuestras exportaciones hacia Europa y hacia la costa atlántica, Estados Unidos, que es la que recibe el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, no hay una alternativa en este momento. Entonces, cualquier circunstancia que afecte las vías marítimas por el Canal de Panamá, por más que tengamos los puertos del calado que tengamos, nos van a complicar los trayectos. Entonces, vamos a tener que empezar a visualizar también la posibilidad de utilizar costa oeste, seguramente alternativas a través de los trenes en Norteamérica, etcétera. O sea, vamos a tener que buscar, como ya lo están haciendo muchos, rutas alternativas cuando hayan esta crisis. Por supuesto, combinaciones, ¿no? Claro. Multimodales. Por supuesto, hacia el Asia, este puerto de Chancay va a ser espectacular porque nos va a reducir el tiempo de navegación y eso nos va a generar reducción de costos, mayor competitividad y que nuestra oferta exportable pueda llegar con más, digamos, días y generar más valor agregado. ¿Por qué? Porque recordemos que si bien ahora el continente asiático recibe más del 50% de lo que Perú exporta, de ese volumen absoluto, el 92% son minerales y harina y aceite de pescado. Es decir, la capacidad que hemos tenido de enviar productos agroindustriales, manufacturas diversas, entre otras, todavía está en desarrollo. Hemos arañado mínimamente el Asia con relación a cómo actúa nuestra oferta exportable con Europa, con Estados Unidos. Con Estados Unidos, por ejemplo, el 64% de lo que le exportamos a Estados Unidos son más bien productos manufactureros y productos de la agroindustria moderna. Es decir, hemos dejado cada vez menos el lado tradicional de nuestra economía en la exportación a Estados Unidos y Europa, y eso es una circunstancia que todavía no se visualiza con Asia. Pero además de esto habría que agregar y no dejar de mencionar que vamos a tener un puerto extraordinario en Chancay. Por supuesto. Pero no va a haber forma de acceder porque las carreteras no están listas ni van a estar. Por eso te mencionaba Entonces, la infraestructura en términos más amplios. Y además hay que autorizar el cabotaje. En Definitivamente. el Congreso esa ley no pasa porque hay 2 o 3 congresistas que tienen galones y que tienen unas ideas pues del Es una pasado. locura ver tremendos transatlánticos pasando por nuestras costas que podrían llevar la mercancía de manera más eficiente y menos costos por toda la costa peruana y no aprovecharlos, ¿no? Eso es el cabotaje, ¿no? Hacer cabotaje es más rápido que tratar de ir en carretera, al ritmo que van las cosas. En Claro, las ya, carreteras si, que si tenemos. quieres traer un producto, digamos, de Paita a Callao, hay que traerlo por tierra ahora para embarcarlo. No podrías traerlo por barco, que es más barato, ¿no? Obviamente. O sea, obvio no puede. Y además la velocidad de una nave de cabotaje es mayor que la velocidad media de una carretera congestionada. Y además hay semáforos. Bueno, Elmer, en el 2024 el mundo crecería 3.2%. Los países emergentes y en desarrollo de Asia, 5.2%. África subsahariana 3.4% y, bueno, escuchen esto, América Latina 2%. El retroceso económico resulta contagioso entre nuestros países y, ¿cómo explicarlo? Pero además, Elmer, esta pregunta, ¿esto es resultado de, en nuestro caso, ideología y fracasomanía? A ver, somos parecidos en muchas cosas los latinos, los países latinos, pero también somos diferentes en muchas otras, ¿no? Hay dinámicas propias, pero efectivamente la región como un todo no lo está haciendo bien, no este año, y no por el COVID o digamos por el crisis de petróleo. En general la productividad de América Latina no está yendo a la velocidad que iba, digamos, hace 15, 20 años. En parte es por el tema de la gobernabilidad democrática. No somos pues democracias liberales, ¿no? Y eso porque es importante, porque a la hora de producir políticas públicas, son políticas públicas imperfectas. El caso extremo de Perú, ¿no? Donde un grupo llega y dice ya, profesores... subsiste el mercantilismo. Claro, mira, profesores que no saben enseñar, que no han pasado las pruebas, oye no, pero repuestos. Mineros que quieren usar explosivos, que son informales, no, sigan usándolo, ¿no? Entonces, transporte público, informal, no, pequeñas cositas que una sola no explica todo, pero sumas varias y la productividad del país comienza a caer. Algo similar pasa en otros países. O sea, la tramitología minera peruana, por ejemplo, que es real, también es chilena, ¿no? Los mismos problemas mutantes aparecen y no logran crecer más rápido. México mismo, que siendo el país enorme y potente que es, crece 2% al año desde el TLC. O sea, nunca creció más que Estados Unidos, ¿no? Entonces es un tema ya de
que tiene que ver con cosas más profundas, ¿no? Y yo, mi única explicación razonable es el tema de la calidad de la democracia y las políticas públicas de la región. Yo no sé, me atrevo a decir que quizás sea medio hereje esto, pero en el Asia emergente no tienen pues este problema de posiciones políticas antagonizadas, donde hay una derecha, una izquierda. La izquierda quiere el estatismo y la derecha quiere el mercado libre o lo que sea. Están en otra cosa y lo que ellos quieren es producir y crecer. Aquí no la vemos y eso se repite en América Latina. Hay mucho ideologismo. Bueno, pero también han tenido cosas que no hemos tenido acá, ¿no? La guerra en Corea, las Coreas, la guerra de Vietnam, Pol Pot, o sea, son palabras mayores, pues, ¿no? Acá no ha habido ni de lejos algo así, ¿no? Pero la forma en la que se han integrado también las economías del Asia, sobre todo del sudeste, ha sido bajo un enfoque práctico, muy pragmático, ¿no? Han avanzado, uno dice, las libertades no son más amplias, pero han avanzado más eficientemente en los aspectos en donde han podido encontrar puntos de común, ¿no? Son más prácticos. Son más prácticos. En Pero, cambio, en América Latina somos muy políticos. Exacto, hay una frase china que como es usual se atribuye a Confucio, sabe Dios quién lo habrá dicho, con palabras no se cocina el arroz. Eso es importante. Hay que ser prácticos y conseguir el resultado. Farid, estamos ahora entrando entonces a un nuevo tipo de no alineamiento en un mundo bipolar, con una nueva clase de guerra fría, donde países como India, Turquía, Indonesia o Brasil ganarán más peso en la agenda internacional. Y en este juego, ¿qué juego le conviene jugar al Perú en este nuevo mundo en ciernes? A ver, ya hay quienes hablan de una nueva estrategia de no alineamiento. Obviamente antes el problema era ideológico. Por un lado no somos ni el modelo capitalista ni el comunista, pero por otro lado también estaba el tema de que no queremos tener como prioridad el enfrentamiento entre las grandes potencias. Nuestras prioridades son de desarrollo, no de pelear la Guerra Fría. Y eso habría que retomarlo. Ahora, hay formas inteligentes de enfrentar digamos, los conflictos entre Estados Unidos y China. Yo jamás creí que iba a llegar a esto, pero puedo poner un ejemplo de Bolsonaro, un político que no me merece la más mínima simpatía, pero en Brasil durante su gobierno se hizo algo muy inteligente. No creo que haya sido idea suya, pero en fin. Cuando se plantea el tema de la licitación de la red 5G, es decir, quinta generación de tecnología en telecomunicaciones, Estados Unidos plantea, plantea críticas a la idea de que empresas chinas puedan participar y alega razones de seguridad. Por ejemplo, la ley de seguridad nacional en China obliga a las entidades empresariales y a los individuos a cooperar con la labor de inteligencia del Estado. Brasil le dijo a Estados Unidos, si tu propósito es proteccionista, yo no tengo por qué, digamos, preocuparme por la competitividad de las empresas norteamericanas. Si tu propósito es genuinamente de seguridad, te ofrezco algo. Voy a licitar la red 5G para el sector privado de manera separada de la licitación de la red 5G para el sector público. En el sector público no voy a permitir que participen empresas chinas, pero en la licitación para el sector privado sí, cuando menos como abastecedoras. Entonces, el punto aquí es que hay formas inteligentes de lidiar con estos conflictos para no quedar atrapados en medio, ¿no? Porque sí, ese es un riesgo. Por ejemplo, en el caso de Chancay, yo por suerte creo que no vamos a tener el problema que Estados Unidos ve respecto a otros puertos construidos por empresas chinas como el de Sri Lanka, ¿no? Primero, eso fue distinto porque Sri Lanka se endeudó para construir el puerto con sus propios recursos y cuando el puerto no fue rentable, lo dio en concesión por 99 años una empresa china. Aquí, y esa debería ser la forma, el riesgo lo asume la empresa privada, no el Estado peruano. Y en segundo lugar, el puerto de Sri Lanka es parte del collar de perlas, una ruta que comercial y militarmente es importante para China, y ahí el puerto es de uso dual. Acá Chancay bajo ninguna circunstancia debe ser un puerto de uso dual. Su uso debe ser puramente comercial, no, por ejemplo, usarse para reabastecer a naves de la flota militar china. Es un escenario un poco, parece una película. No, creo que no va a ocurrir, pero habría que tenerlo muy claro. Claro, hay que tenerlo claro. Edgar, Estados Unidos considera América Latina como su zona de influencia natural
Quizá todos recuerdan el siglo pasado el patio trasero, pero no en ese sentido, sino influencia natural. Pero resulta que, de hecho, la mayor parte, como mencionaste hace un rato, la mayor parte de los países de Latinoamérica tienen a China como su mayor socio comercial. Y China ha hecho grandes inversiones en todos nuestros países. A Estados Unidos le incomodan mucho las grandes inversiones chinas en el Perú, pero a las empresas norteamericanas no les interesa mayormente invertir aquí, seamos realistas. Ni en el resto de Latinoamérica tampoco, según parece, excepto México, por supuesto. ¿Por qué crees que a las empresas norteamericanas no les interesa invertir en el Perú? Qué buena pregunta. Mira, he tenido la posibilidad, seguro como varios de quienes nos acompañan hoy en la mesa, de conversar tanto con autoridades, empresarios chinos, como de autoridades, empresarios de Norteamérica respecto a lo que está ocurriendo en el Perú con las inversiones chinas, etcétera. Y claro, sí hay una preocupación, no solamente en el Perú, sino por la pasión, no solamente en el Perú, sino por las inversiones en América Latina, de China. Pero lo cierto, como tú bien mencionas, es que finalmente son los únicos que están mirando, ¿no? Y bajo nuestras reglas de juego en este caso, como bien mencionaba Farid. O sea, aquí no hay un endeudamiento del Perú como ha ocurrido en el sudeste asiático o en África, sino aquí es simplemente inversión privada que se está ejecutando en distintas, digamos, actividades económicas en el país. Lo que sí está ocurriendo es que están empezando a pasar de las materias primas, es decir, de minerales, de hidrocarburos, etcétera, a servicios portuarios de valor agregado, y hay expectativas, ojo, de que empiecen a llegar también con manufacturas livianas primero, pero por supuesto que esa es una expectativa muy interesante con algunos grupos empresariales de gran calaje, que no voy a mencionar, pero chinos que podrían tener interés ya de venir a las zonas aledañas al puerto que podrían conformarse en una zona económica especial. Ahora, ¿por qué los países... Eso es un flujo natural de inversiones, Sí, ¿no? por supuesto. Claro. ¿Y por qué otros países no nos están observando, a pesar de que hay una estrategia norteamericana, por lo menos por el lado político, de desacoplar la economía norteamericana de China y de su dependencia, y lo lógico con el nearshoring de acoplarla más bien a unas cercanías mayores, donde América Latina obviamente jugaría un rol fundamental, pero que no se está observando radicalmente en las inversiones? Tal vez en México algo, pero relativamente tibio, tímido, y definitivamente después del sur del México muy, muy bajo, es más bien saliendo, ¿no? Una empresa china que ahora tiene otra parte de la distribución de electricidad del Perú, le compra a la empresa norteamericana. Entonces, más bien está saliéndose, ¿no? Yo creo que tiene que ver con también que, digamos, mucho de la inversión en Estados Unidos está, como economía desarrollada y líder tecnológico, está yéndose a industrias tecnológicas de alto valor. Y esas no son las industrias que consigues en el Perú. No estamos acoplados al avance de negocios y de estrategia empresarial y de desarrollo de futuro de Estados Unidos con respecto a lo que existe en el Perú. Entonces, más allá de proveer materias primas, que incluso cada vez, como les digo, la relevancia de las materias primas en el comercio con Estados Unidos viene reduciéndose, más allá de ese tipo de necesidad que tiene Estados Unidos, claramente hay un desacoplamiento también entre los sectores económicos de interés de la inversión norteamericana versus los sectores económicos que están desarrollados en el país. Pero además yo agregaría la tramitología, las dificultades definitivamente, para invertir, la falta de orden. Pero eso es una condición similar en toda América Latina, ¿no? Pero entonces, eso es lo que nos falta a todos entonces, y también el hecho de que, por ejemplo, se está llegando a extremos, Elmer, como pensar en prohibir o dejar de ir pues al CIADI, ya no vale el CIADI. Y también ha salido un decreto de urgencia hace poco respecto al aeropuerto de Jorge Chávez, si no he leído mal porque parece mentira. Puedes hacer adendas, pero no puedes alterar el equilibrio económico financiero del contrato y tampoco puedes generarle gastos al Estado. Entonces, ¿para qué vas a firmar una adenda que no significa ningún cambio? Es una lógica de patear el tablero, pero hacérselo ordenado y nadie le va a creer. Yo quería tocar un tema antes que se me vaya. Efectivamente, no son bienes materiales lo que uno ve con Estados Unidos de comercio, ¿no? No es que hay un zapato chino o un blue jean chino, pero sí una familia típica peruana de clase media sí le paga a Estados Unidos, o sea, Netflix, Apple, Amazon, Facebook, Google. Tú ves tu cuenta mensual, cuánto le pagas a una empresa de Estados Unidos, ¿no? Claro. Puede ser más que lo que compras en zapato chino. Entonces, no se ve, no son obvias, ¿no? O sea, pero sí está su presencia fuerte también, ¿no?
para no hablar después de Coca-Cola o de Clorox, que llegaron hace más de 50, 100 años. ¿no? Coca-Cola, tu ejemplo. Razón, o sea, el capitalismo norteamericano llegó acá muchas décadas antes que el chino, que es reciente, pues, ¿no? Pero comparar Coca-Cola con el puerto de Chancay es bien Y creativo. tampoco no están al mismo nivel. O sea, el PIB per cápita de China hoy día es un tercio del de Estados por Unidos. supuesto. O sea, China es una economía no desarrollada todavía. Eso es lo en vamos, desarrollo. lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Farid, ¿cuál es el gran diseño detrás de la ambición china de desplazar a Estados Unidos del liderazgo mundial? Y por otro lado, ¿hay algún nuevo gran diseño en Estados Unidos que equivalga al gran diseño del destino manifiesto que impulsó la expansión norteamericana en buena parte del siglo XIX y XX? A ver, el gran diseño chino en lo económico es la Franja y la Ruta, que además tiene una dimensión política. Para tener algo equivalente, Estados Unidos tendría que estar dispuesto a invertir lo que China invierte en ese programa, y claramente ese no es el caso. La Franja y la Ruta tiene como propósito básicamente integrar las cadenas de suministro de las que las empresas chinas forman parte. Con nosotros es abastecerlos de insumos para su industria, alimentos para su población o para su ganado, y ellos vender productos industriales fundamentalmente, aunque no necesariamente con un alto valor agregado. Pero digamos, la idea es integrar cadenas de suministro. Yo sin embargo sigo teniendo la duda de que también vaya a salir. Ya ha habido, como el puerto de Sri Lanka, proyectos dentro del programa de la Franja y la Ruta que han fracasado económicamente. China está, sin embargo, parece aprendiendo de eso y, por ejemplo, ahora le exige a la empresa constructora que asuma parte de las acciones del proyecto en que participa para que se haga copartícipe de las pérdidas en la eventualidad de que las haya. Porque hasta ahora las empresas construían, cobraban y se iban. Si el negocio funcionaba o no, si el puerto era rentable o no, no era problema de ellos. Estados Unidos en su estrategia, lo que claramente tiene es una estrategia para enfrentar a China, en el caso de Trump también para enfrentar a la Unión Europea, mientras que Biden dice, queremos negociar frente a China y Rusia junto con la Unión Europea, y lo dijo explícitamente en algún momento Blinken, el secretario de Estado. Para China, digamos, ignorar al 25% de la economía mundial, que es Estados Unidos, ya es difícil. Pero ignorar al 60% de la economía mundial, que es Estados Unidos más sus aliados, es, digamos, imposible. Trump no para mientes en ese tipo de consideraciones. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos? Va a depender en parte de quién gane las elecciones en noviembre, porque Trump también querría probablemente iniciar un conflicto comercial con Europa. Pero América Latina no aparece en la ecuación. Elmer, para una respuesta, si es posible, un poco breve. Al 2023, y lo has mencionado antes, según estima el Fondo Monetario, como dijiste, Estados Unidos lidera y China ocupa el segundo lugar en PBI nominal a nivel global. Mientras que China supera en PBI a Estados Unidos en dólares ajustados por paridad de poder de compra. Por otro lado, en términos nominales, entre el 2000 y el 2022, el PBI chino creció 15 veces y el norteamericano creció 2.5 veces. En ese mismo periodo el per cápita chino creció 13 veces y el per cápita norteamericano se duplicó. ¿Qué puedes comentar a partir de esta data brevemente? Y la competencia evidentemente es muy dura, ¿no? Sí, vuelvo a las 4Ds, ¿no? Las 4Ds están ahí en piedra y son factores estructurales que son difíciles de mover, no es pues política monetaria, de mover la tasa de referencia o un ajuste fiscal, es algo más complejo. El tema poblacional está ahí, ha llegado para quedarse, el tema del desacoplamiento, la deuda es de tamaño colosal, parecida a la deuda de cualquier país de Occidente, pero es deuda entre ellos, no van a exportar su crisis financiera, van a implotar si no pueden pagarla. Entonces, está llegando al problema de la convergencia, que es un tema muy importante cuando uno ve desarrollo económico, es que los países, digamos, deberían converger una tasa natural en el largo plazo, de acuerdo a sus reales posibilidades. Y uno no esperaba eso para China tan pronto, no esperaba China todavía crecer un par de décadas más a esa velocidad, ¿no? Si hoy día, mira, como te decía hace un momento, el PIB per cápita de un chino es un tercio que el PIB per cápita de un norteamericano. Entonces, si ya creces Estados Unidos 2% al año y China 3%,
ya no hay convergencia, ¿no? Entonces podría indefinidamente quedarse desarrollándose, ¿no? Y nunca llegar. Al margen de que tiene pues zonas más modernas que cualquier parte del mundo. Pero todo China no es así, hay zonas rurales muy pobres, ¿no? Y se cuentan por decenas de millones, ¿no? Pero también no debe dejar de mencionarse que en el año 2000 el per cápita chino era cerca de $1.000, un poquito menos, pero ahora está como el chileno, ¿no? Sí. Y eso es Es un salto, ¿no? China ha sido un milagro. Nunca en la historia de la humanidad un país tan rápido Y tan grande. ha generado clases medias, ¿no? De manera masiva, millones de personas clases medias han dejado la pobreza. Ese es el milagro chino. Pero ese milagro chino puede estar llegando a su fin a esa velocidad, ¿no? Bueno, Edgar, ¿qué agregarías tú respecto al Perú? ¿Qué tareas tendría que enfrentar y cuáles son las claves para posicionarnos mejor en un mundo que está cambiando a esta velocidad? Yo creo que aquí el Perú tiene que mantener una senda de diversificar al máximo sus relaciones. Nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con China, tenemos acuerdos de libre comercio, acuerdos de cooperación con ambos y con muchos otros países del mundo. Creo que todavía hay una agenda de relacionamiento internacional que tiene que continuar para seguir diversificando los actores con los que tenemos alianzas estratégicas, India, Indonesia, algunos países árabes con los cuales todavía no tenemos vínculos concretos y que son, digamos, mercados, además de importantes, para el comercio, son economías emergentes que cada vez van a tener también más relevancia e influencia global. En ese sentido creo yo que Perú tiene que seguir esa estrategia de seguir diversificando sus alianzas digamos, a escala global y mantenerse neutral en esta, digamos, pelea comercial que puede existir entre nuestros dos principales socios comerciales, no dejar de analizar los impactos que podría tener, por supuesto, sobre nuestra economía y sobre nuestros vínculos con distintos países en el mundo. Creo que tiene que haber una actitud muy pensante, muy estratégica en nuestra Cancillería, en nuestro Ministerio de Comercio Exterior, por supuesto en el Ministerio de Economía, una especie de task force que haga análisis de prospectiva, de escenarios de lo que puede ocurrir en digamos, en la economía, el comercio global y las relaciones políticas globales. Creo que la Cancillería tiene, digamos, sus grupos de análisis estratégico, por supuesto, pero creo que la dimensión de lo que se nos viene adelante hace necesario que se pueda incorporar no solamente funcionarios de otros elementos, digamos, de funciones y de amplitud teórica y de conocimiento, sino inclusive, digamos, especialistas de distintas ramas de las materias que puedan apoyar un poco la construcción de la perspectiva de los vínculos internacionales del Perú hacia el futuro, ¿no? Pero eso también es una tarea para los think tank peruanos, ¿no? Bueno, queda poco tiempo, yo quería pedirle a ustedes un comentario Final. Sí, mira, un país como Perú, en verdad, toda inversión extranjera es bienvenida de cualquier país del mundo que cumpla las leyes peruanas, ¿no? Que son las leyes tributarias, laborales, etcétera, es bienvenido. No podemos dar el lujo de estar en ninguna pelea que nos vaya a distraer, porque, digamos, por naturaleza misma del país, tiene que moverse en ese mundo siempre del multilateralismo, ¿no? Solitos somos muy poca cosa, en verdad. Eso último es clave. El multilateralismo es que las instituciones y el derecho internacional regulen en la mayor medida posible la interacción entre estados. Eso le conviene más a estados pequeños como el Perú, y recordemos que tenemos 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el Pacífico gracias al fallo de una corte internacional. Eso es multilateralismo. ¿Tú dirías ahora ni con Washington ni con Pekín? Sobre todo si Washington y Pekín actúan al margen de las normas del derecho internacional o de la OMC, ¿no? Bueno, ¿sí? Si los más grandes no cumplen las normas, el pronóstico no es bueno. Edgar. Yo creo que este es un escenario en el que el Perú tiene que mantener, digamos, el desarrollo de sus vínculos globales a más amplia escala posible. Obviamente tenemos en estos dos países a dos de nuestros principales socios y inclusive en escenarios como estos, en el corto plazo hay espacios en donde el Perú puede entrar a aprovechar con una, digamos, actitud más proactiva y más estratégica, y creo yo nuevamente que es muy importante aquí
tener claridad de los escenarios que pueden haber a futuro. Estamos muy ensimismados en la agenda interna y gran parte de lo que le pasa a la economía peruana es, digamos, arrastrado por lo que le pasa a la economía global. En ese sentido creo yo que no perder de vista esta circunstancia geopolítica global, porque definitivamente nos puede pasar factura si es que no estamos preparados y no alineamos nuestras políticas internas a aprovechar o a minimizar los riesgos que estos escenarios van a generarnos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco a Edgar, Farid y Elmer por sus buenos comentarios. Creo que a muchos televidentes esto debe haberle abierto los ojos. O sea, hay un futuro promisorio y también hay problemas por delante, no podría ser de otra manera. Pero debemos prepararnos para enfrentarlos como país. Yo diría, la gestión pública es desastrosa. Un país que no es capaz de gestionar su vida diaria está condenado a ser irrelevante. Ahí es que hay que trabajar. Y yo lo veo por el lado de reingeniería de los procesos, más que nueva normativa que declara o declara en emergencia o declara un proceso de destrave y la gente celebra un anuncio. Eso es ridículo. Y por otro lado debemos aprovechar, como ha mencionado Farid, las ventajas del no alineamiento. Hay que saber jugar ese juego de equilibrio inteligente y estar bien con las fuerzas que se están moviendo en el mundo. Muchísimas gracias, buenas noches.